La salud financiera de las instituciones que reciben los depósitos de ahorro e inversión de sus clientes siempre se espera que sea la más sana posible y se supervise y revise a esas instituciones financieras. En el caso de los bancos comerciales, conocidos también como banca múltiple, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores debería supervisar continua y cercanamente el desempeño de la banca y tomar decisiones de prevención o alerta en la operación de los préstamos que se otorgan a empresas y particulares, ya que significan el retorno del dinero de los ahorradores y depositantes y poderles garantizar la disponibilidad y liquidez de los mismos. El pasado jueves fueron presentados los resultados e indicadores de desempeño de la banca múltiple que analizaremos con el experto que usted ya conoce y es el maestro Carlos López Jones, director general de Tendencias Económico-Financieras. Muy buenas tardes, Carlos. Raimundo, muy buenas tardes, a tus órdenes. Te agradezco muchísimo porque la lectura, obviamente, de las cifras a detalle de estos indicadores merecen la revisión, obviamente, de ti como experto en ello. Y empecemos porque nos ayudes a entender la lectura. Menos activos totales de la banca, cartera vigente de crédito a la baja, índice de morosidad a la alza, captación a la baja. ¿Cómo interpretamos toda esta sopa de letras? Bueno, primero señalar que en México hay 50 instituciones bancarias operando, privadas, todas ellas con números relativamente sanos. Hay algunas pequeñas y de nicho que ya empiezan a prender focos amarillos que debemos de tener cuidado. Y bueno, ¿qué hemos visto? Punto número uno, la pandemia efectivamente pues sigue afectando a la banca comercial de todos los tamaños. La morosidad, es decir, las personas que han dejado de pagar sus créditos, ha ido aumentando mes con mes. No ha sido tanto como esperábamos, esto hay que señalarlo, es muy importante. Vimos en el 2009, por ejemplo, y no se acerca por mucho a lo que vimos en el 94, pero ha ido aumentando por un lado. Por otro lado, hemos visto que las personas y las empresas cada vez están pidiendo menos créditos a los bancos, y que los bancos están preocupados por la capacidad de pago de las empresas, la capacidad de pago de las familias, y están reduciendo la llave de crédito, la están cerrando, y hay veces que se les está complicando colocar créditos. Mucho colocar crédito de nómina, créditos personales. Las tarjetas de crédito, las personas pues lo que están haciendo es reduciendo sus pasivos con la banca, diciendo vamos a cancelar esa tarjeta de crédito. Y eso es lo que estamos viendo. Hay una caída muy importante en la colocación de créditos de alrededor del 12% en términos reales en los últimos 12 meses. Carlos, justamente en esa colocación del crédito, quienes tienen créditos vigentes, como son las personas que tienen un saldo en tarjeta de crédito, un crédito personal de nómina, y los hipotecarios, que es el patrimonio el que está ahí en esos pagos que se hacen, y han escrito obviamente a nuestras redes personas que quieren un poquito más de tu ayuda y de tu excelente lectura con respecto a qué hacer, por ejemplo, en el caso de los créditos hipotecarios, que es el que más están preocupados por proteger. Bueno, lo primero es, estamos en niveles extremadamente bajos de tasa de interés hipotecaria. Nunca en la historia de México habíamos tenido un crédito a tasa fija al 8%. Es increíble lo bajo que está ahorita el dinero, ¿no? Punto número uno, si usted quiere comprar una casa, este es un muy buen momento. Más o menos va a estar pagando entre 9,000 y 10,000 pesos por cada millón que le preste el banco. Número dos, si usted ya tiene un crédito contratado al 12 o al 13%, es muy buen momento para acercarse a su banco o a otro banco y decirle vamos a refinanciar esta deuda, vamos a ver si te puedo pagar menos, vamos a ver si mantenemos el mismo tiempo pero me das algo de dinero, he sido un buen cliente, o vamos a ver qué opciones hay. Aquí hay otro punto que es muy importante. Efectivamente estamos en un tiempo de elevada incertidumbre por la pandemia, y muchas personas dicen, bueno, pero si ahorita compro una casa a crédito y es a 20 años y en 5 años me quedo sin trabajo, ¿qué va a pasar? Recordarle siempre a las personas, ustedes pueden vender su casa aunque tenga crédito hipotecario. E igual, si les gusta una casa que esté en venta y tiene crédito hipotecario, no se preocupen, la pueden comprar. Ah, mira, no, más que interesante. En esas preguntas que nos llegan también, mi querido Carlos, está el que si bien es cierto que en las empresas
que están obviamente en las ciudades, están también en problemadas en el campo. Hay empresas de agricultura, silvicultura, pesca, y que viendo en un año pues ya prácticamente de sequía que va a afectar seguramente las ventas, la producción, la productividad, estas empresas que están en el campo mexicano, ¿cómo pueden enfrentar eventualmente pues el hacer frente a sus responsabilidades? Bueno, lo primero es señalar que el gobierno mexicano tiene a través del FIRA, el Fideicomiso de Banco de México, líneas de crédito para el sector agropecuario muy especializadas. Para empresas más grandes, por ejemplo, que tienen 200, 300 millones de pesos en ventas, ya pueden acceder al mercado bursátil mexicano. Es fácil, si lo haces bien, si lo haces de la mano de expertos, puedes colocar deuda en el mercado. Hay muchos fondos de inversión que están interesados en tomar este tipo de deuda verde que se le llama, y igualmente puedes acceder a un banco primero y ya después a deuda bursátil. Como bien señales, es muy importante prever, ver qué viene a futuro y entonces tener líneas de crédito abiertas, disponibles para lo que se pueda ofrecer. Eso es parte de lo que vimos en los últimos 12 meses. En marzo del año pasado se declara la pandemia, las empresas van con el banco y le dicen, de mi línea de crédito quiero que me des tanto dinero, que lo pongas a la vista en la chequera, y pasa la pandemia, pasa lo peor de la pandemia, y a los 7, 8 meses las empresas dicen, no ocupamos ese dinero, vamos a cancelar esa línea de crédito, vamos a devolver ese dinero, y fue lo que pasó, y por eso también vimos una caída en la colocación de crédito de los bancos en los últimos 12 meses. Pero sin lugar a dudas, para todas las empresas en México, el crédito está abierto siempre y cuando, uno, tengan más de 2 años operando y dos, tengan utilidades. Es muy importante, sí, sí, claro. Adelante, Carlos. Es importante señalar que los bancos no prestan para proyectos nuevos. Y la razón es que el 80% de las empresas quiebran en los primeros 2, 3 años. Por eso le piden los bancos a las empresas que tengan 2 años operando con utilidades para saber que ese proyecto pues va a tener rentabilidad. Oh, excelente, Carlos. Y del otro lado, quien está del otro lado de la mesa del mecanismo de crédito y ahorro, quien está en la parte del ahorro, ha caído la captación, entonces las personas que tienen disponibilidad de hacer un depósito o una inversión de corto plazo, de largo plazo, ¿cuál es la mejor mezcla desde tu punto de vista? Mira, lamentablemente Banco de México bajó la tasa a 4%, la inflación de la primera quincena de abril se reportó en 6%, pues entonces te están pagando menos de lo que sube la inflación. Estamos con una cosa que se llama tasa real negativa. Es el objetivo de Banco de México, que la gente diga, me estás pagando muy poco, banco, voy a sacar mi dinero y lo voy a invertir en algún negocio para que la economía se vuelva a mover. Sin embargo, si las personas nos están escuchando y dicen, oye, yo no sé en qué invertir, yo prefiero dejar mi dinero en el banco, pero no es justo que me paguen por debajo de la inflación, la recomendación es invertir en UDIbonos o en instrumentos que estén indizados a la UDI. La UDI me da exactamente lo mismo que la inflación. Entonces me van a dar una tasa del 1 o del 2%, pero ya es además de la inflación. Eso es muy importante, invertir en UDIbonos o en instrumentos indizados a la UDI. ¿Por qué? Pues porque estamos esperando que la inflación lamentablemente se mantenga por encima del 5%, por lo menos unos 5 o 6 meses, y la tasa de interés pues parece ser que no va a subir en los próximos meses. Sí, finalmente, Carlos, quiero pedirte también tu ángulo de análisis, porque lo compartes también en tus tweets, perdón, con respecto a la deuda de gobierno. ¿Qué tanto pesará en la deuda del gobierno las calificaciones que se están haciendo simplemente de renovación de su calificación, pero hacia el horizonte de corto plazo a términos del año? ¿Cómo lo ves tú? Complicado, sin lugar a dudas. Las calificadoras efectivamente evalúan la capacidad de pago del gobierno de esa deuda. Hay que señalar que en diciembre de 2018 la misma estaba en 10.7 billones de pesos, millones de pesos. Al último registro que tenemos, que es a marzo, ya está en 12.7 billones de pesos. Este gobierno la ha incrementado en 2 billones de pesos. Una parte muy importante es Pemex.
El gobierno había dicho, lo voy a pagar con remanentes de Banco de México, pero como sabes, Banco de México dijo, no hay remanentes este año. Entonces, ¿cuál es la solución para pagar la deuda de Pemex y para pagar los compromisos mexicanos? Pues no queda de otra más que aumentar impuestos. Por eso el secretario de Hacienda ya está diciendo, en cuanto pasen las elecciones, Morena va a proponer un alza de impuestos que puede lograr, si y solo si obtiene la mayoría en la Cámara de Diputados, que es donde se decide si hay nuevos impuestos o no hay nuevos impuestos. Deberían, en mi opinión, pues reducir el gasto en ciertas obras, que me parece que no van a ser rentables, y con eso se podría pagar la deuda y ya no incrementar la misma. Pero el gobierno ha dicho, yo mantengo mis obras faraónicas, Dos Bocas, Santa Lucía, el Tren Maya, y pues ni modo, si hay que pagar más impuestos, se van a pagar más impuestos. Pues te agradezco mucho, Carlos, porque ya de pasada le haces ver a nuestra audiencia que por un lado se insiste, como sabemos, en las mañaneras por Andrés Manuel, de que no se está haciendo crecer la deuda, pero los datos son los datos, no relatos, y lo que acabas de describir es de que sí hay más deuda y que entonces, bueno, pues tendrá el gobierno que cuidar cómo se endeuda y sobre todo en estas empresas productivas del Estado. Carlos, estamos compartiendo tu Twitter en nuestra pantalla para que quienes nos escuchan sigamos a Carlos López Jones, siempre nos comparte información muy valiosa y no basta de dejar pasar la oportunidad, como siempre, para considerar invitarte aquí, Carlos, como siempre, a que nos ayudes a entender este mundo del crédito bancario y el ahorro bancario. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, Raimundo, estamos a tus órdenes. Recordarle a la gente que esta cifra de 10.7 billones de pesos en diciembre de 2018 y 12.7 billones en marzo del 2021 son cifras de la Secretaría de Hacienda, son cifras oficiales. Lamentablemente se trata de deuda nueva que todos los mexicanos nos toca pagar. Ahí está. Más cuentas claras no puede quedar por parte de Carlos López Jones. Muchísimas gracias, Carlos. Buenas tardes. Buenas tardes, Raimundo. Y bueno, pues ahí lo tiene. En épocas de crisis, aunque no se visoran problemas sistémicos en la banca, hay que mantener atención sobre todo en el cumplimiento de pago de los clientes, bien sean personas físicas o empresas, tal y como acabamos de escuchar en la voz de Carlos López Jones. Antes de ir un breve corte, les recuerdo nuestras redes sociales de la Agencia Mexiquense de Noticias para que nos siga en Facebook y en Twitter, @AMX Noticias y @Raimundo Tenorio.